Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de cada una de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Es un placer para mí estar aquí. Es una bendición que Dios me haya dado la oportunidad de poder compartir de su palabra este día con cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Y pues doy gracias a Dios por este día. No sé si ya tengan su café o su té para poder disfrutar este día de un café con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues aquí en la Ciudad de México se festejó el día de ayer, el Día del Padre. Y yo, pues, felicitando yo creo que muchos a nuestros padres, ¿no? Yo, en mi caso, ahorita pues ya soy huérfana de padre y de madre, pero tengo un Padre celestial en el cielo, el cual le agradecí completamente por el tiempo en el cual me regaló a mi papá cuando estaba aquí en la tierra. Fue una bendición muy grande el tener a mi papá. Pero yo decía, Señor, ahora que es Día del Padre, cómo quieres que nosotros como padres ejerzamos ese rol que tú nos has dado? ¿Cómo quieres que mi esposo ejerza ese rol que tú le has dado? Y creo que es necesario primeramente que sepamos qué es lo que quiere, cuál es el rol que nos dio a cada uno de nosotros como familia, ¿no? Hemos hablado del rol de la mujer, que es dar ese legado, es aquella mujer en la que nos ayuda y nos instruye como hijos. Hemos hablado sobre los hijos, que es importante que honren a los padres. Y pues bueno, hoy toca hablar sobre los padres, sobre ustedes, varones de Dios, el cual este Dios diseñó con un propósito y quiere el Señor que tomen ese lugar, el cual diseñó y puso en ustedes para que se cumpla ese propósito, y es tomar su lugar. ¿Y cuál es el lugar que Dios les dio a ustedes como varones? Pues es ser guardianes de sus hogares, guardianes de su casa. Y esto me hizo ver sobre el Nehemías. Esta historia la vamos a ver en la Biblia, pero hoy voy a decirles que vamos a ver nada más un pequeño versículo de Nehemías 7:3b. Y dice: cerrar las puertas y atracarlas, cerrar las puertas y atracarlas, y señale guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Aquí les dice Nehemías que pongan guardas y que cierren sus puertas en cada puerta de su casa. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un hombre el cual fue con judío, el cual fue con varios de sus 43,000 más o menos aproximadamente judíos que fueron a Jerusalén, donde vieron que en Jerusalén todos esos muros habían sido derribados. Y entonces Nehemías les dijo que necesitaba que empezaran a trabajar y a levantar esos muros. A veces necesitamos que sean levantados esos muros para que ya no vengan y ataquen esos enemigos, ¿verdad? Y los vuelvan a derribar. Pero también Nehemías quería levantar esas casas, querían levantar esas puertas que habían sido derribadas, y ayudó también a levantar esas puertas. Por eso aquí dice que puso guardianes, cada uno puso guardias que estuvieran en las puertas, en las entradas de sus puertas, guardando esos hogares. Entonces, esto me hizo mostrar y entender en mi corazón y mostrarle a mi esposo cuál es el deseo de Dios para los hombres, para los varones de la casa. Y es guardar. Guardar es vigilar, cuidar y mantener tu hogar, ese hogar el cual Dios puso para que tú lo mantengas. El Señor dice que también nosotros que los varones son sacerdotes de la casa. Y me preguntarás dónde dice
eso? Bueno, dice que la cabeza del hogar, en Efesios 22 dice, casadas, estén sujetas a sus maridos, porque es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y el salvador del cuerpo. Así que el propósito de los hombres, de los varones, es ser esa cabeza del hogar, ese guardián, ese que mantenga el cuidado y la protección de su hogar. Muchas veces ahora hemos estado viendo que la mayoría de los jóvenes, de nuestros hijos, algunos en este mundo ya se están perdiendo, están haciendo muchas barbaridades y muchas cosas. Hay mucha droga, hay muchas situaciones muy difíciles, hay mucha muerte en los adolescentes que se están suicidando por depresión, porque se sienten solos. Y esto me hizo preguntarnos quién es el culpable de todo eso. Algunos dicen es el gobierno porque no hay dinero, hay mala administración del gobierno, por eso hay pobreza y no puedo darle a mi hijo esto. O otros decimos es el pastor o es el padre de la iglesia. Echamos culpas a los demás sabiendo que la raíz de todo esto está en nuestras casas, en nuestros hogares, y eso va a determinar cómo son nuestros hijos, qué es lo que va a pasar con nuestros hijos, lo determina en nuestros hogares. Así que el papel principal y el rol de este varón como sacerdote de la casa lo tiene el varón, el hombre, y es el ser vigilante, el ser el que guarde simbólicamente las puertas de nuestras casas, las puertas de nuestros hogares, el que las mantenga, el que las cuide, porque sabemos bien que el enemigo está, el diablo, como león rugiente queriendo devorar, y está devorando a través del internet, a través de muchos medios, la vida de nuestros hijos, queriendo quitar esa bendición que Dios ha dado. Y esto ha sido porque no hemos estado atentos a nuestros hijos, no solamente proveyendo, sino de muchas maneras. Y el responsable de esto es el marido, es el hombre, el varón, tú, varón, el esposo. Él es responsable de poder de raíz en esta casa guardar a cada uno, tanto a tus hijos como a tu esposa. Entonces, esto creo que es muy importante para que ustedes varones sepan cuál es la responsabilidad y el rol del varón como sacerdote de su casa, como guardián de su casa, porque si nos hemos equivocado, varones, si se han equivocado y han tomado malas decisiones o han dejado su casa porque han tenido más tiempo para proveer por las necesidades que ahorita estamos pasando en este mundo, su intención ha sido más de proveedor. Dios quiere mostrarles que es bueno que sean proveedores, pero que necesita que sean guardianes y proveedores de cuidar y mantener esa casa guardada y resguardada. Y por eso es que me atreví a hablarles hoy sobre guardianes de la casa. ¿Qué eres tú, varón de Dios, que nos estás viendo? Ojalá nos estés viendo y puedas escuchar esta palabra para ocuparte del rol que Dios te ha dado. Pues bueno, el guardián, como les dije, es aquel que vigila, mantiene y cuida. Vigila que ningún enemigo entre a nuestros hogares, porque así como Jerusalén tenía murallas y vinieron los enemigos y los destruyeron en sus puertas, y dijo Nehemías, pónganse, cada quien pongan guardias en sus puertas para que puedan vigilarlas. Así el varón tiene que vigilar a su casa, a su hogar, a sus hijos, porque de ello va a ser, esa es la raíz, de ello va a ser lo que esperas que sean tus hijos o tu hogar o tu familia. Bueno, déjenme decirles que también
averigüé y estuve viendo, buscando y escudriñando qué podemos hacer los varones, qué pueden hacer los varones para llevar a cabo todo esto, el cual ser unos guardianes de su casa. Y pues encontré que primeramente ellos deben de ser líderes, deben de saber liderar ese hogar. ¿Y qué es un líder? Y buscando qué es un líder, es alguien a quien sigue y va mostrando el camino. El líder es aquel que lo siguen y que va mostrando el camino. Vive lo que enseña, no solamente lo enseña y lo dice, sino vive lo que él está enseñando y lo entiende con una responsabilidad a las necesidades de los demás. El líder debe hacer que cada uno de los miembros del hogar sean responsables de sus roles. Él debe de asumir el rol de cabeza de ese hogar y también debe de estipular y ayudar a que lo sigan los hijos con el ejemplo, a que la esposa también pueda sujetarse a él, como dice, sujetarse a la cabeza con el ejemplo de liderazgo, no mandando, sino delegando con amor, tan como también él también haciéndolo con amor, con ese amor compasivo y bondadoso como Dios lo hace. Y ese amor compasivo es ese amor que no solamente lidera por hablar, sino también accionando lo que debe de hacer. Él debe de tener un corazón conforme a Dios. El líder, hablando espiritualmente, es aquel que es dirigido por nuestro Señor Jesucristo. Así que una de las cosas más importantes, primeramente, es que para que tú puedas lograr ser un guardián de tu casa, necesitas conocer de Dios, necesitas conocer de tu Salvador, necesitas saber que hay un Dios que es cabeza tuya y que si tú buscas esa cabeza te va a guiar, te va a ayudar y dirigir para que encuentres y puedas llevar a cabo y ser ese guardián de ese hogar. Otro de los puntos, que también son 8 puntos los que vamos a hablar hoy, otro de los puntos también importantes para poder ser un buen guardián de tu casa es ser un protector. ¿Quién es el protector? El protector es el que busca el bien ajeno antes que el bien propio. O sea, tú como padre debes de buscar primero el bien de tus hijos y de tu esposa antes que tu bien propio. Debes de buscar tratar a tus hijos con amor, como les dije, con un amor como el amor que Dios te da. Por eso es importante que tú te sujetes a Jesús, porque si tú te sujetas a Jesús, tú vas a ser guardado, respaldado y protegido por el Señor en todo lo que hagas, en todo tu camino. Y así te será más fácil ser protector en tu casa, ese guardián de tu casa, con tus hijos, con tu esposa. En ti está la obligación y el deber de pelear por tu familia. En ti tú tendrás esa batalla de poder pelear y no dejar que nadie venga a entorpecer los propósitos que Dios tiene para tus hijos, para tu esposa, para tu familia. La victoria la ganarás cuando juntamente como equipo con tu esposa, ese matrimonio unido, la van a ganar la victoria. Pero el quien va a pelear esa batalla, el que va a guardar ese hogar, vas a ser tú, porque tú te lo delegó nuestro Señor, porque Él es la autoridad y él como autoridad, suma autoridad, te dio la autoridad de ser esa cabeza para que tú puedas delegar y liderar y proteger a tu familia, a tus hijos. Otro de los puntos que veremos también dentro de esta protección, el proteger también te necesitas pedirle a Dios que te dé esa sabiduría y esa dirección para poder disciplinar en tu hogar, disciplinar a tus hijos. Muchas veces nosotros hemos querido ser amigos de los hijos. Algunos dicen que es bueno ser amigos, otros dicen que no es bueno ser amigos. Nuestro Señor Jesús dice que Él es amigo, pero amigo de quien le obedece. Y a veces nuestros hijos sobrepasan esta amistad y para tener una amistad necesitan ser
iguales y los hijos deben comprender que tú, padre, no eres igual a él, que tienes una autoridad y un liderazgo mayor que el de ellos, el cual ellos deben de sujetarse. Pero sujetarse no quiere decir que sean las cosas así, sino hablar con amor, hablar con diligencia, para que entonces los hijos puedan tener esa relación, esa confianza contigo como varón de la casa, para que ellos puedan confiar en ti y hablarte, y entonces sepan que puede haber una amistad como Dios te lo dice, pero una amistad donde ellos obedezcan los mandamientos o las reglas que tú has puesto en tu casa. Otra de las cosas le decía que es el ser un proveedor. Ahora en la actualidad muchos padres son proveedores y quieren hacer lo mejor para los hijos, pero las circunstancias y la vida está siendo muy complicada y difícil, y también está tomando este papel, este rol la mujer. No es que sea malo, le dio el Señor el destino, el rol de proveedor al hombre, pero las circunstancias han hecho que la mujer también sea esa ayuda idónea, aquella que apoye y que ayude a proveer. Pero esto no quiere decir que el hombre confiadamente en que la mujer lo está haciendo, entonces deje de proveer su casa. No, es algo que Dios le manda y le demanda que debe de hacer, porque dice que aquel que no provee su casa es como un incrédulo. Entonces es importante que juntos, nuevamente como matrimonio, el hombre y la mujer, y a veces hasta los hijos en la actualidad están tomando el rol y el papel de proveedor, pero para apoyarnos y llevar a cabo todas estas cosas que se necesitan en la casa, en estas situaciones que estamos pasando en el mundo sobre las carencias y la economía, ¿verdad? Pero sí es importante que no te olvides, varón, que no te olvides, varón, que necesitas que Dios te dio como proveedor de tu casa, para que juntamente todos puedan salir adelante con la ayuda de Dios y la gracia de Dios. Otra de las cosas es que debes de ser un promotor. ¿Cómo un promotor? Un promotor es alguien diligente en cómo hace las cosas, y es alguien que no habla mal. Tú debes de promover a tus hijos. Nuestro Señor Jesucristo dijo una vez, este es mi hijo, nuestro Señor, nuestro Jehová Dios dijo, este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Nuestro Padre Jehová Dios, él dijo de su hijo Jesucristo que era su hijo amado, en el cual tenía complacencia. Muchas veces nosotros como promotores debemos de promover a nuestros hijos y a nuestra esposa, hablando bien de ellos, no hablando mal. Y muchas veces cuando nuestros hijos están haciendo las cosas incorrectas, a veces caemos en esa pues necesidad de platicar con alguien, y en vez de hablar bien de nuestros hijos, hablamos mal. Empezamos a decir todo lo que están haciendo mal, y en vez de promoverlos para saber que estamos complacidos y orgullosos de ellos, hacemos lo contrario. Todas las cosas, dice que la ropa vieja, la ropa se lava en casa. Efectivamente, nosotros tendríamos que hablar con nuestros hijos y exhortarlos para que hagan las cosas mejor. Promover ante la gente que nuestros hijos, por fe y confiando en que Dios está tomando el barco en ayudar a nuestros hijos en el timón, para que nuestros hijos se direccionen al lugar preciso. Nosotros también somos los varones, son como ese capitán que lleva el timón del barco, y que de él depende la dirección en la que vaya. Y si este capitán no está sujeto a nuestro Señor Jesucristo, entonces no va a saber esa dirección precisa, no va a saber ese destino. Y si no va a saber el destino, ese barco se puede hundir, o ese barco no puede llegar a la dirección precisa. Y
como yo les digo, necesitamos ser promotores, hablar bien de nuestros hijos, siempre hablar bien de nuestras esposas. Yo sé que muchas veces tenemos esa necesidad de hablar y de ser escuchados para que alguien nos ayude a poder ser mejores padres, pero hay que tener cuidado a quien nos acercamos. Siempre tratemos de estar buscando a personas que nos aconsejen, que conozcan de la palabra, que sean buen testimonio y que puedan guiarnos, y tener cuidado de lo que hablamos sobre nuestros hijos y cómo hablamos de nuestros hijos y de nuestra esposa. Más ustedes, varones, necesitan tener cuidado de cómo hablan de su familia. Otra de las cosas, y creo que es en mi caso, de las más importantes para el hombre, es ser un intercesor. La mayoría en esta actualidad, quien son las intercesoras son las mujeres aquellas que interceden por el varón y por los hijos, porque sabiendo que el enemigo, que el varón es aquel que tiene el papel, el rol, pues no mejor, pero sí importante para guardar la casa, es al que más ataca, y más ataca precisamente para que se pierda esta protección, este cuidado del varón que debe de tener. Entonces, quien está llevando a veces ese timón es la mujer, y la mujer es la que está siendo intercesora. Pero hoy nuestro Señor Jesucristo te quiere invitar a que retomes esto tan importante que es ser el intercesor. ¿Y qué es un intercesor? En el Antiguo Testamento, el intercesor era el sacerdote, era aquellos sacerdotes que entraban a ese lugar santísimo, a ese lugar donde podían interceder ante nuestro Señor para que Él los pueda guiar para hacer lo que tenían que hacer. Bueno, pues el intercesor también dice que es hablar en favor de alguien para conseguir un bien y librarnos del mal. Bueno, pues Dios lo que quiere es que a través de ti, varón, tú puedas interceder a nuestro Señor Jesucristo para que puedas obrar, nuestro Señor, a favor de tu casa, de tu gente. Tu tarea, tu valor es la santidad, es saber que tu casa y tú primeramente está en un hogar santificado para el Señor. En el Antiguo Testamento, te digo, eran los sacerdotes, pero en el Nuevo Testamento, aquel que se volvió el intercesor cuando se rompió ese velo era nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que te ayuda ahora a ti, porque dice que tú eres cabeza de la mujer, pero Jesús es cabeza de ti, varón de Dios. Cuando tú tomas este papel de intercesor con nuestro Padre, Él escucha y Él te va guiando para dónde moverte, cómo hacerlo. Él te da la fuerza y la sabiduría para que tú puedas hacer este papel de intercesor y puedas ser santificado tu hogar. Pero primeramente tiene que empezar por ti. Entonces recuerda, el enemigo lo que quiere es darle a la cabeza, porque si la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Entonces, si tú, varón, estás mal, tu cuerpo, tu familia va a estar también mal, y no va a ser culpa de los demás, va a ser que no has tenido y no has guardado ese hogar y mantenido cuidado como necesitas hacerlo. Por eso es tiempo de que tú también hoy trabajes y levantes y quites esas murallas que han derribado a tu hogar, quita esas murallas que han derribado a ese enemigo que ha querido acabar con tu hogar. Ese es el tiempo de que tú puedas empezar a tener ese tiempo de intercesión con Dios, es el tiempo de reconocer quién es tu Señor, y es el tiempo a través de la intercesión. ¿Cómo lo vas a hacer? Orando todo tiempo. Nehemías oró durante este proceso mucho tiempo. Dice que oró bastante tiempo para poder lograr esto. Se hablaba de muchas oraciones, más de 11 oraciones donde intercedía por este pueblo. Así tú tienes que estar día a día orando. No solamente dejes que lo haga tu esposa, tienes que hacerlo tú. Ese rol,
Eso te pertenece, esa ocupación te pertenece a ti y tú eres el primordial que lo tienes que hacer. No es malo que la mujer lo haga, perdón, pero es importante que lo hagas tú. Ese es el papel que Dios diseñó para ti, como un intercesor, como un sacerdote, porque a ti te delegó, te dio esa autoridad y ese manto. Ese manto fue para ti. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la autoridad? Autoridad es el derecho legal o moral que ejerce el poder. Dios es la autoridad suprema y le dio a los sacerdotes esa autoridad. O sea, te la dio a ti. Él te puso como sacerdote de tu casa. Bueno, ahora vamos a hablar de otra más y es el profeta. Tú eres el profeta de tu casa. Tú tienes que profetizar lo que la palabra dice sobre tus hijos. Hijo, tú serás bendecido. Hijo, todo lo que tú hagas será prosperado por el Señor. Hijo, guarda los mandamientos del Señor. Tu boca tiene poder de profeta. Por eso es importante también que para ser un profeta necesitas tener esa revelación del Señor. Necesitas tener esa comunión con Dios y también necesitas leer la palabra, leer lo que la palabra dice. Así que, varón, es importante que tú todos los días leas la palabra, busques de la palabra, escudriñes la palabra. Si tú puedes memorizar, memoriza la palabra para que en tiempos dificultades difíciles con tus hijos, a través de la palabra tú puedas profetizar bendición para ellos. ¿Qué mejor profeta que tú? Porque Dios te puso como profeta en tu casa. Dice que primero serás en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Judea simboliza tu casa, tu hogar. Entonces es importante que profetices en tu hogar. Otra es reconocer cuando te hayas equivocado, para que las malas patronas se rompan en tu vida. Tenemos que reconocer cuando nosotros como padres nos hemos equivocado. Varón, si tú has dejado y has delegado muchos de este trabajo que te correspondía a ti, a tu mujer, yo te pido que hoy retomes ese rol que te ha tocado, retomes ese rol y te levantes. Es importante que reconozcas qué estoy haciendo, si tu casa, que te preguntes cómo está tu casa, si tu casa está dirigida bien, si tu casa está tomando de un timón, donde está llegando a un propósito y a un fin, donde sea que el fin va a ser mejor. Preocúpate por reconocer que te has equivocado y no solamente reconocer, arrepentirte y hacer las cosas diferentes. Yo te invito a que busques esto siempre para bien, no solamente de ti, sino de tu casa, de tus hijos. Otro punto es que haz todo lo posible para reponer lo que dañaste. Esto no es el final, varón de Dios. Esto es el principio de poder transformar algo mejor. Acuérdate que lo que siembras cosechas, pero todos los días tenemos una oportunidad para ser mejores. Todos los días tenemos tiempo de cosechar. Así que hoy empieza una nueva cosecha en tu vida, empieza una nueva cosecha en tu casa para que lo que siembres veas que va a ser mucho mejor que lo pasado. Tú tienes esa oportunidad de poder hoy cambiar y reconocer si has hecho daño. Perdona, acércate a tus hijos si has ofendido a tus hijos. Trata de ganarte nuevamente la confianza. No va a ser fácil, pero si tú se ve esos frutos y empiezas a accionar, va a empezar a renovarse esa confianza si es que quizás se ha perdido tanto con tus hijos como con tu esposa. Empieza a buscar todas estas cosas. Y bueno, para terminar, déjame decirte que tú pelea por tu semilla, pelea por tus hijos, varón de Dios, pelea por tu casa. Nehemías les dijo, no teman a los enemigos, peleen por tus hijos, por tu mujer, por tu casa. Ustedes, varón, cuiden su hogar, peleen por esa casa. Nehemías su nombre de Nehemías significaba reconfortado por el Señor. Tú eres un hombre que el Señor te reconforta, que cuando tú estás con Él te va a reconfortar y te va a dar la sabiduría para guiar tu casa. Fíjense, cuando Nehemías
Fue un hombre que dejó un puesto de influencia por amor a Dios y su pueblo. Dedicó su vida con un propósito justo. ¿Cómo quieres que seas llamado para tus hijos? Como ese hombre, como Nehemías, que sea una influencia de amor por amor a Dios. Ese hombre que has dejado un propósito, varón justo. Ese vas a ser cuando tú tomes el riel, cuando tú estés como guardián de tu casa. También déjame decirte que pídele a Dios que Él te enseñe a entender la brevedad de esta vida, porque la vida es corta, para que crezcas en sabiduría para dirigir a tu familia. Dile eso a Dios. También puedes decirle a Dios que te dé esa alegría para compensar los años malos por bien. Hoy es tiempo de compensar esos años malos por años buenos. Hoy es tiempo de edificar y de volver a levantar esas murallas que fueron derribadas. Dile, ayúdame a concentrarme en olvidar el pasado y fijar mi mirada en lo que tengo por delante. Varón de Dios, hoy tienes tú ese poder y ese legado, ese rol de ser el guardián de tu casa, de estar en las puertas, guardián y cuidando el apreciado tesoro que Dios te puso a ti en tus manos. Hoy es el tiempo de que puedas tú, conjunto con la ayuda de Dios, poder ser ese guardián que mantenga tu casa bien, que cuide y que vigile ese hogar de las artimañas del enemigo. Ojalá que este mensaje te haya servido. Lo di con todo mi corazón a ustedes varones, a ustedes sacerdotes de esa casa, intercesores de los hogares. A ti te doy gracias por este día y ruego a Dios que los guarde todos los días de su vida, que el Señor los bendiga, los protege y que nunca te olvides, varón de Dios, que tú ejerces un papel muy importante. Eres hombre valiente, eres hombre esforzado, eres un hombre que vas a hacer cosas grandes siempre que busques al Señor. Eres ese guardián, ese sacerdote que vas a cubrir y de base a ello vas a ver que todo lo que viene en tus hijos y en tu familia va a ser algo que vas a dejar un legado para toda la vida, sabiendo que fuiste guiado y amado por nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Y si Dios no lo permite, nos podemos ver el próximo lunes a la misma hora aquí en la radio Busco en Ti, donde estás. No es el final. Eso tenlo en cuenta. Ahorita no es el final. Aún es tiempo de edificar tu hogar y ser guardián de su hogar. Pues bueno, sigan disfrutando de su café con nuestro Señor Jesucristo y que tengan un hermoso y bendecido día. Hasta luego.